Fíjese que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su informe denominado Panorama Social de América Latina 2021, informó, bueno, hay datos a nivel del continente, pero en lo concreto en Chile, la pobreza creció en un 3,5% entre el 2017 y el 2020 debido a la pandemia. Así el país está ubicado en el segundo lugar como el menos pobre dentro de Latinoamérica, después de Uruguay, y que tiene un 5%. Estamos ya para profundizar en este tema junto a Alicia Bárcena, directora ejecutiva de CEPAL. Alicia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por recibir este contacto. ¿Cómo está? Con mucho gusto, muy buenas tardes, a Bueno, sus órdenes. partamos, si usted quiere, por el panorama global, porque viendo a nivel global, la pandemia deja un retroceso en materia de extrema pobreza en América Latina que es prácticamente de 30 décadas. Son 5 millones de personas que caen en extrema pobreza, ¿no? Sí, o sea, en realidad estamos realmente han pasado ya 2 años después de la pandemia y estamos ante un contexto de gran incertidumbre y con una contundente salida del mercado laboral, sobre todo de mujeres y jóvenes, pero en general de todos. Y yo creo que esto justamente nos ha llevado a que por sexto año consecutivo tenemos realmente un quiebre en lo que se refiere a la desigualdad. La desigualdad aumenta y desde luego, como bien dices, estamos hablando de la pobreza extrema y de la pobreza que ha tenido un aumento realmente muy preocupante. Obviamente nosotros estamos haciendo una proyección o sea, tenemos los datos de 2020 desde luego, en donde la pobreza aumentó de 30,5 a 35 y estimamos que para el 2021 vamos a tener 32,1. O sea, la pobreza en 2022 puede disminuir. Sin embargo, la pobreza extrema no. La pobreza extrema, por el contrario, subió de 11,4 en 2019 a 13,1 en 2020 y va a subir a 13,8. Es decir, en millones de personas, para que sea más fácil, vamos a tener 86 millones de personas en la pobreza extrema en 2021, ¿verdad? Al cierre de Sí. 2021. Y 81 que teníamos en 2020. Y la pobreza podría ser peor si no hubiera habido transferencias públicas como las hubo, sobre todo en 2020 y 2021. En 2020 hubo alrededor de 86 mil, posiblemente llegando casi a 90 mil millones de dólares de transferencias sociales en 2020. Pero se han reducido a la mitad en 2021 y nos preocupa que en 2022 no va a haber posiblemente este tipo de transferencias y por lo tanto la expectativa, porque los hogares que más se benefician son los de la pobreza extrema con este tipo de Claro, transferencias. directora, para que la gente que nos está escuchando a esta hora de la tarde lo entienda, cuando usted hace la diferencia, cuando los organismos internacionales hacen la diferencia entre pobreza y pobreza extrema, una persona que está en pobreza extrema, ¿de cuánto estamos hablando como ingreso? ¿Cuáles son sus condiciones de vida? Y también caracterizarlo y diferenciarlo de lo que es pobreza en términos genéricos. Claro, nosotros hacemos el cálculo de la pobreza y la pobreza extrema de la siguiente manera. Pobreza extrema es aquellos que no pueden ni siquiera cubrir el monto de su canasta básica, ¿verdad? Es decir, que no pueden adquirir los alimentos o las necesidades básicas que tiene un hogar. Y la pobreza extrema es cuando los hogares pueden acceder a una canasta básica alimentaria, pero tienen grandes carencias de otro tipo, como puede ser bienes básicos como agua, como electricidad, como vivienda. Entonces, en verdad, estamos hablando de dos líneas, una línea de pobreza extrema y una línea de pobreza en general. Sí. Y entonces, sí, nosotros la calculamos de esta manera, querido Iván. Claro, directora, cuando antiguamente se decía menos de $1 por día, ¿no?, de ingreso, yo no sé si eso todavía sigue siendo válido como medición para cuantificarlo. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque bueno, en nuestro país usted conoce la realidad perfectamente de lo que está pasando en Chile. Hemos visto fenómenos que son bien complejos. En el mercado laboral femenino se ha retrocedido a datos cercanos a lo que había a mediados de la década de los 90. La reinserción laboral de la mujer ha sido muy compleja, mujeres jefas de hogar, en fin, todo lo que sabemos. Y además, contrario a lo que venía siendo la tendencia en los últimos años, la cantidad de familias que hoy día viven en campamentos, ¿no?, en viviendas de material ligero en nuestro país, ha aumentado de manera también muy importante.
Claro, y ese es un tema gravísimo que nosotros también detectamos en este informe de manera muy concreta, y es que la salida de las mujeres del mercado laboral fue mucho peor que la de los hombres, y definitivamente además las mujeres dejaron de buscar trabajo porque se fueron a las tareas del cuidado, y nosotros hemos visto que son las mujeres las grandes perdedoras en esta pandemia, y vemos que han sido altamente vulnerables, y veamos que el desempleo en realidad en las mujeres llegó prácticamente a 11,5% en 2021, llegará a 11,8% posiblemente en 2022. El promedio del desempleo de hombres y mujeres, ambos, es de 9,7 el año pasado, 9,5 este año. Los hombres recuperan más rápido el empleo que las mujeres. Las mujeres están por encima de este promedio, o sea, tienen un problema de desempleo gravísimo, y también porque las tareas del cuidado se han complicado y los niños no han vuelto al colegio, y entonces hay una serie de temas que están realmente muy, muy agravados. Y la pobreza, la verdad, lo que hemos visto es que tiene rostro de niño, rostro de mujer. Ese yo creo que es el tema de fondo, que son estas poblaciones las perdedoras realmente en esta pandemia. Y lo que nosotros observamos es que además ha habido una gran concentración de la riqueza. Yo creo que ese es otro tema, un gran tema. No solamente hablamos de ingresos en este panorama, sino también de riqueza. Y lo que vemos es que la riqueza de los millonarios en 7 países de la región que medimos creció 41% entre 2020 y 2021. Por eso nos preocupamos de la desigualdad, porque no hay que solo mirar pobreza, sino también riqueza. Y en 7 países, 104 personas en promedio poseen un patrimonio de 11% del PIB. En Chile, 16% del PIB. Es tremendo, o sea, realmente la riqueza sí está muy concentrada, con profundos impactos, y creo entonces que lo que está pasando hoy día es que la tasa de pobreza puede aumentar si se retiran totalmente las transferencias de emergencia. Eso es lo que nosotros más, la pobreza extrema sobre todo, porque de alguna manera a medida que se va reabriendo la economía, pues se vuelven a recuperar los empleos, y eso ayuda, ¿no? Y realmente ahí muchos de los que están en la pobreza han podido emplearse. Ahora, el sector más afectado en esta pandemia ha sido el sector informal. La informalidad ha sido el área más perjudicada, que es donde están precisamente mujeres y jóvenes. Y por eso creemos que es tan importante abordar este tema de la formalización del empleo. Yo quiero decir que en Chile las medidas de emergencia han sido muy interesantes, porque además de optar por ayudar a los hogares más pobres con transferencias de emergencia, el proceso de vacunación ha sido muy exitoso. Chile es el país que tiene más vacunación de su población total, y en realidad eso ha sido muy positivo para poder retomar de alguna manera las actividades económicas. Y la verdad es que ha habido yo diría 3 pilares en el plan de emergencia de Chile, que es el empleo, las familias más vulnerables y aumentar liquidez para ayudar a las empresas. Claro, todas circunstancias, directora, estamos con Alicia Bárcena, directora ejecutiva de CEPAL, situaciones que pueden empezar a cambiar porque estamos en el final de un gobierno, en el comienzo de otro, en una etapa de la pandemia que, si uno mira lo que ha pasado en el hemisferio norte al menos, hoy día nos está golpeando muy duro en Chile, muy duro en Argentina, pero si uno ve la experiencia de los países latinoamericanos, incluso el director para Europa de la OMS decía que probablemente después de Omicron podría uno empezar a pensar que quizás la pandemia comience a quedar atrás. Pero bueno, se van a acabar las ayudas estatales acá en Chile, lo que se llamó el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, y probablemente allí va a haber una situación compleja. Le quería preguntar por eso, porque también, si bien Chile queda en una buena posición, también aumenta la proporción de la población que cae en pobreza. No, definitivamente, pero el otro problema, o sea, ya estamos empezando, lo que dice el informe claramente es que Chile realmente aumentó la pobreza entre 2017 y 2020, y yo creo que eso hay que registrarlo. La pobreza extrema, antes del año 2021, en plena pandemia, aumentó de 1,7 la pobreza extrema a 4,9, o sea, estamos hablando casi de 3 puntos porcentuales. Exacto. Y la pobreza de 10,7 a 14,3, o sea,
que el gobierno actual comienza con un nivel muy alto de pobreza y con otro gran problema que yo creo que vale la pena destacar, y es que el crecimiento, va a haber una desaceleración muy importante del crecimiento en toda la región, pero en Chile en particular. O sea, no cabe duda que Chile, que en 2021 cierra con un crecimiento de 11,8%, ¿verdad? Pero en 2022 se espera un crecimiento de 1,9%. Entonces, la verdad es que, claro que el de 11,8 del año pasado fue en gran medida por la reactivación de la demanda, ¿no? Por las transferencias, por los retiros de los fondos, por algunos proyectos de inversión que también fueron importantes, y por el aumento del precio del cobre, que duda cabe. Este año va a estar caracterizado por mayor inflación, que yo creo que ese es un gran tema que hay que abordar, por la subida de las tasas de interés, por un crecimiento menor, que va a ser de 1,9 posiblemente, es lo que decimos nosotros en nuestros informes, y desde luego va a haber una incertidumbre también en relación al precio del cobre. El comercio tampoco se reactiva como esperaríamos, precisamente porque hay, ustedes lo decían un poquito antes, problemas en las cadenas de suministro. Entonces, no viene bien el panorama, yo diría, no solamente para la región, para Chile tampoco, es decir, hay problemas, y yo creo que eso es lo que tenemos que observar. Ahora, en este panorama que estamos hablando, directora, ¿qué rol juega la migración, las poblaciones que han tenido que desplazarse? Fenómeno, por ejemplo, que es muy relevante por estos días en nuestro país. Lamentablemente, mucha población migrante que llega en condiciones muy desmedradas, muchas veces víctimas de traficantes de personas, llegan en condiciones sanitarias muy complejas. De hecho, las regiones del norte de nuestro país, donde hay frontera con Perú, con Bolivia y muchos pasos irregulares, los niveles por ejemplo, de vacunación son más bajos que en el resto del país. También los niveles de contagio son más altos. Mucha gente que ha tenido que acampar en las playas, en las plazas públicas, ciudadanos que están llegando de manera muy desmedrada a Chile. ¿Cuánto impacta esto en el panorama general de la pobreza en América Latina y si tienen las cifras de Chile en lo particular al respecto? No tengo las cifras aquí a la mano de la migración, pero sí te puedo decir que de verdad que la población migrante tiene realmente un problema de pobreza aún mayor, porque no tienen hogares, no tienen dónde arraigarse, no tienen empleo, por supuesto, no tienen un empleo permanente, muchos de ellos. Hay muchos problemas de migración en este momento, sobre todo por la expulsión en zonas tan precarias como lo que está ocurriendo en Venezuela. Incluso yo te diría Ecuador, Colombia también. Por ejemplo, Colombia ha tenido una subida de la pobreza también muy importante, y creo que esos son los temas que se tienen que mirar, que mucha de la gente que viene a Chile viene a buscar mejores oportunidades, porque a Chile, dentro de todo el contexto, le va un poquito mejor que al resto de Sudamérica. Sin embargo, yo creo que el grave problema es cómo puedes absorber estos migrantes en empleos, porque en el fondo ellos vienen en búsqueda de empleo. Y puede haber áreas en Chile que sí puedan absorber migrantes, lo sabemos, como el caso de la construcción, como el caso de la agricultura, temporera sobre todo, pero en el norte es donde está realmente el grave problema en este momento. Directora, antes de terminar, quiero compartir con usted un par de datos que entrega también otro estudio que lo hace una ONG que es Oxfam. Usted la conoce, el estudio se llama Las desigualdades matan. Y es bien llamativo porque, de acuerdo a la investigación que ellos realizan, los 10 hombres más ricos del planeta han duplicado su riqueza durante los últimos 2 años de la pandemia, mientras que los ingresos del 99% de la población mundial se han visto afectados. Tan grande es la diferencia, dice Oxfam, que si estos 10 hombres, no estamos hablando de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, de esa gente, es tan grande la diferencia que si estos 10 hombres perdieran el 99% de su riqueza, o sea, prácticamente toda su riqueza, seguirían siendo más ricos que el 99% de todos los otros ciudadanos del planeta. Definitivamente, yo creo que en este momento lo que estamos viviendo es una muy grave concentración verdaderamente de la riqueza en muy pocas manos. Lo que dice Oxfam, o sea, no tenemos forma de comprobarlo, pero como te digo, en América Latina sí. Y en América Latina, que no somos una región tan rica, tenemos este problema de que 104 personas concentran el 11% del PIB de la región. Pues es que de verdad eso me parece que ya es digno de
de que lo analicemos. Nosotros lo hemos estudiado, tenemos las cifras, tenemos los datos y tenemos la información de estos 7 países, en donde uno de ellos es Chile, por ejemplo, y nos parece que eso es lo que hay que mirar. O sea, definitivamente, ¿cómo podemos lograr una mayor redistribución de esta riqueza sin tampoco, digamos, ir a medidas que sabemos no van a volar? Pero sí, definitivamente, si nosotros vemos que 7 países, 104 personas de estos 7 países en promedio tienen 11% del PIB, en Chile 16%, y que estamos hablando casi de 446 mil millones de dólares, que con ese monto podríamos hacer tantas cosas en el tema de desarrollo, de inversiones, etcétera. Entonces, sí nos parece que hay que mirar el tema de riqueza, el tema de la concentración, y desde luego en la región tenemos que ir hacia mecanismos de distribución para poder optar por mayor igualdad, y la única forma de hacerlo es por la vía fiscal. En cierta medida hay que combatir la evasión fiscal. La evasión fiscal es uno de nuestros grandes problemas en América Latina, una expresión de la cultura del privilegio, de aquellos que están pagando muy poco en relación a lo que ganan y que no están pagando lo suficiente y que tienen todo tipo de posibilidades de seguir haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que mirar en América Latina, cómo lograr una fiscalidad más progresiva, que paguen más los que realmente tienen los recursos para hacerlo, que no evadan impuestos y que no eludan impuestos, sino que realmente contribuyan a las tareas del Estado. Bien, pues le queremos dar las gracias a Alicia Bárcena por esta conversación con nosotros. Que tenga una muy buena jornada, directora ejecutiva de la CEPAL. Siempre en contacto, muy amable. Muchas gracias, mucho gusto. Que esté muy bien. Hasta luego.